Hola, Nuria. Hola, buenos días, ¿me podéis oír? Hola, Nuria, buenos días. Te escuchamos bien. Hola. Te escuchamos muy bien, gracias. Os oigo bastante mal. Espero que vosotros me podáis oír mejor. Nuria, ¿me escuchas bien? Desde este micro sí, pero desde los micros anteriores la verdad es que no oía prácticamente nada. Vale, nosotros te escuchamos bastante bien, o sea que... Perfecto. Te voy a presentar, ¿vale? Y damos paso. Perfecto, gracias. Bueno, iba a decir que en términos logísticos, simplemente por comprender cuál es la lógica de las jornadas, trabajamos siempre a tres tiempos, ¿no? Tenemos un espacio primero donde una serie de ponentes expertos nos hablan sobre el tema, luego tenemos una serie de comentaristas para seguir profundizando sobre el tema y finalmente tenemos espacios de diálogo y de debate entre nosotros, ¿no? Esta mañana lo que haremos será escuchar primero a Nuria y a Cristina. Tendremos un momento de diálogo entre nosotros, luego tendremos una mesa con 7 personas para ir profundizando y finalmente otro espacio de debate, ¿no? Mañana, que tenemos menos tiempo, no lo podemos hacer así de extendido, pero en cualquier caso hay un momento de ponencias y otro de diálogo donde todos podamos compartir y debatir, ¿no? Bien, pues paso a presentaros a Nuria, con quien ya hemos contado en alguna otra ocasión y además de manera muy satisfactoria, así que Nuria, te agradecemos tu presencia aquí, ¿no? Nuria se incorporó a ActionAid del Reino Unido en abril del año 2013 para asumir la dirección del área de políticas, incidencia y campañas. Anteriormente trabajó como directora de políticas e investigación para Save the Children y también ha sido directora de Eurodad. Además ha trabajado en la Red Europea contra la Pobreza, en la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York de Financiación para el Desarrollo y ha dado clases en la Facultad de Comunicación de la Fairleigh Dickinson University de Barcelona. Nuria ha estudiado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Bergen, en la London School of Economics y en el Colegio de Europa. Así que bueno, es una persona que yo creo que tiene una larga experiencia, particularmente en los temas con los que estamos trabajando. Así que todo tuyo, Nuria, te escuchamos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Espero que se me pueda oír bien. Si no me oís, me avisáis y intento mejorar el tono. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme esta mañana para hablar de un tema tan candente en los círculos del desarrollo, tan apasionante, creo, pero también muy maltratado. Tratado mal y maltratado. Creo que ambas cosas en los últimos años e incluso décadas. Siento muchísimo no poder estar físicamente con vosotros, pero en cualquier momento podría dar a luz, con lo cual no era recomendable que cogiera un avión para venir a Madrid. Mejor me quedaba en Europa, bueno, en el norte de Europa. Bueno, pues como creo que ha explicado un poquito más Marco en la presentación, que he perdido en gran medida porque no podía oír perfectamente. ¿Me oís bien? Dos dedos. Sí, y me podéis oír bien. Perfecto. Pues, como creo que decía Marco en la presentación, en esta primera sesión, la coordinadora me ha pedido que hable un poco sobre qué es lo que entendemos cuando hablamos de la contribución, la participación de las empresas, del sector privado en el desarrollo, y en qué términos y en qué condiciones y en términos público se debe entender esta participación del sector privado en el desarrollo para que pueda dar los mejores resultados, que al fin y al cabo es lo que buscamos todos los que estamos trabajando en este sector y con estos objetivos. Quiero empezar con un aviso y dos clarificaciones.
El aviso básicamente es el siguiente, que no hablaré solamente en los próximos minutos estrictamente de lo que frecuentemente entendemos como la industria de la ayuda y del desarrollo. Y uso la palabra de la industria de la ayuda y del desarrollo porque creo que uno de los problemas del sector, y lo digo con voluntaria autocrítica constructiva, pues yo he pertenecido muchos años al sector, el sector se ha casi constituido como una ciencia aparte de lo que ha sido durante siglos los procesos de desarrollo económico, social, político de muchos de los países del mundo. Y me parece que es un problema que el sector afronta en estos momentos, pero desde hace décadas, y que es importante en general, pero en este tema también en particular, aprender las lecciones de la historia. Porque, al fin y al cabo, aprender las lecciones del pasado a nivel histórico, político, económico, pero también personal, como todos sabemos, es fundamental. Entonces, mezclaré lo que es reflexiones sobre la industria del desarrollo con reflexiones que son mucho más amplias sobre cómo el sector privado y las empresas han ayudado, contribuido, generado desarrollo económico y social, crecimiento económico, a lo largo de siglos de experiencia. Porque creo que es importante tomar en cuenta estas reflexiones cuando diseñamos políticas que en el futuro puedan ser exitosas. Las dos clasificaciones vienen a continuación. La primera es, cuando nos preguntamos, ¿es el rol de las empresas en el desarrollo positivo o negativo? Bueno, la respuesta obvia es depende. Y uno de los depende importantes es depende de qué rol hablamos. Mi experiencia en los últimos años en hablar bastante, porque ese tema se ha puesto mucho de moda, y en todos los sectores, pero en este sector en especial, cuando un tema se pone de moda, lo encuentras por todas partes, y he estado en bastantes conversaciones sobre este tema, es que cada uno, cada grupo, cada persona incluso, piensa en distintas cosas cuando hablamos de la contribución o la participación de las empresas en el desarrollo. Evidentemente, esto podría ser una tesis doctoral que no tengo ni tiempo ni vosotros tenéis ganas de que la desarrolle esta mañana, pero sí que quisiera hacer brevemente y de forma lo más simple posible una clarificación de lo que veo como los tres roles más importantes de las empresas o del sector privado en el desarrollo para que estemos básicamente en un marco conceptual parecido cuando hablamos de este tema. Puesto que muchas veces he entrado en conversaciones sobre este tema y al cabo de unas horas, al cabo de unos minutos, uno se da cuenta que cada uno está pensando en cosas distintas. ¿Estos roles cuáles son? Esta versión muy simplificada de los roles, ¿qué roles podríamos tener en mente cuando hablamos de las empresas del sector privado de desarrollo? El primero es el rol tradicional, más obvio y propio de las empresas, que básicamente es la creación o la contribución a la creación de crecimiento económico y desarrollo económico y social. Cosas como funciones como la creación de bienes y servicios para los ciudadanos, la contribución a través de impuestos a los gobiernos o la creación de empleo y la contribución al crecimiento económico. Evidentemente, hasta aquí todo esto perfecto. Es fundamental, es necesario. El sector privado debe hacerlo, a no ser que organicemos la economía de formas extremas, pero bueno, no es el caso. Con lo cual, esto es absolutamente necesario y en principio y potencialmente muy, muy positivo. Evidentemente, la cuestión de la controversia no es tanto de si el sector privado debe hacer este rol o no. Evidentemente, esto creo que para la mayoría de nosotros está fuera de controversia. La cuestión es cómo se ejerce esta función y este rol, en particular en los países en desarrollo, o en los procesos iniciales, en los estadios iniciales del desarrollo económico, para que dé lugar a un crecimiento igualitario, sostenible, que realmente sea beneficioso para la mayoría de la población, para los más pobres, para la reducción de la pobreza, para una distribución equitable de la riqueza y de los frutos del crecimiento. La cuestión es más bien el cómo. El segundo rol es un rol político.
Las empresas durante muchos años han estado presionando a los gobiernos para incluir sus políticas económicas, comerciales, sus leyes, sus marcos legislativos, sus decisiones presupuestarias. Es normal, es esperable, creo que todos somos conscientes de que este rol existe. Este rol puede ser problemático, porque evidentemente mezclar el interés privado más particular de un sector con el interés general o público puede llevar a contradicciones importantes o incluso a disfuncionalidades de la función reguladora del sector público. Todo esto es bastante conocido también. Uno de los problemas alrededor del análisis de este rol más político del sector privado y de las empresas en el desarrollo es que normalmente ha sido muy mal tratado. Ha sido tratado por algunas campañas, ONGs, de forma más marginal, de forma más radical, si queréis, con campañas contra una empresa determinada o contra la corrupción del poder político por la proximidad con los intereses empresariales. Ha sido tratado desde este punto de vista, pero mucho menos desde una perspectiva que intente ser un poco más objetiva, si queréis, un poco más oficial, para intentar entender un poquito más cómo se debe regular este rol o cómo se debe tratar este rol para que no ejerza una influencia negativa en el desarrollo. El tercer rol, y aquí concluyo con los tres roles para hoy, es el que es si acaso un poquito más reciente, si queréis, y que es el que normalmente los que estamos en el sector de la industria, del desarrollo y de la ayuda, en el que pensamos cuando hablamos de la empresa en el desarrollo, que es más bien toda la red de interacciones financieras y no financieras entre las empresas, frecuentemente empresas transnacionales, las empresas, esto es lo que normalmente nos viene en mente, con los actores para el desarrollo, agencias oficiales, bancos multilaterales, y todo esto ha dado lugar en las últimas décadas, como sabéis, a experiencias como partenariados públicos y privados, challenge funds, que dan subsidios a empresas para hacer proyectos en países en desarrollo, a préstamos para incentivar la inversión de empresas del norte, transnacionales, en países del sur, o otro tipo de interacción entre las agencias para el desarrollo y las empresas, que es puramente a través de la externalización. La Agencia Española de Cooperación, la Agencia Inglesa, quiere implementar un proyecto, lo financia, lo diseña y entonces hace una licitación pública y una empresa privada gana esa licitación y implementa el proyecto. Este sería el ámbito, diríamos, más propio en el cual pensamos en lo que nos referimos cuando hablamos de las empresas en la industria y el sector del desarrollo. Es importante reflexionar, y voy a volver a él en unos minutos, pero creo que es un error pensarlo en desconexión con todo lo que ha sido la experiencia histórica de las empresas en los procesos de desarrollo económico y social de países como Inglaterra, España, Flandes, Venecia, desde el siglo XIV-XV, cuando se empieza el proceso de transición de una economía más agraria hacia las manufacturas y más tarde la revolución industrial y la emergencia de poco a poco grandes empresas manufactureras, después de servicios, etc. Creo que olvidar esta parte de la historia es un error, y es un error que hemos cometido en el sector desde los años 90, es cuando se puso, yo creo, más o menos en boga por distintos siglos el tema de empresas o partenariados públicos y privados, en desarrollo. Hemos tenido un gran agujero negro, que es la comprensión de cómo esta relación entre el sector público y privado se ha forjado de forma más o menos exitosa a través de la historia. Y es una pérdida que yo creo que debemos recuperar. Hablaré sobre todo de estos, a nivel de estos tres roles, a continuación, en la segunda parte de la presentación, hablaré sobre todo de este último rol, que hemos tenido como el rol típico dentro de la industria del desarrollo y de la ayuda, y al rol más tradicional de la contribución al desarrollo económico, social y crecimiento económico. Dejaré más aparte el rol político
Y lo hago conscientemente porque sé que seguramente surgirán preguntas en el turno de preguntas y porque creo que ha sido menos explorado y es más controvertido. Y seguro que habrá interés sobre todo. La segunda clasificación, muy brevemente, es sobre el tipo de empresas. Cuando pensamos en el rol de las empresas en el desarrollo, desde el punto de vista de la industria y el desarrollo de la ayuda, solemos pensar en multinacionales del norte, españolas o inglesas, que invierten inversión extranjera directa, normalmente, en países del sur. Y cómo hay que cuidarlo o cómo hay que ejercer este rol. Es lo que solemos pensar. Y para mí es un análisis también muy pobre, que se debe subsanar tan rápidamente como podamos. Porque el sector privado y las empresas es un sector muy rico, muy múltiple, que tiene grandes transnacionales, sobre todo dentro de los procesos de globalización económica de los años 90 y 2000, pero tiene grandes empresas domésticas, grandes empresas, y empresas con un peso muy razonable económico, político, de generación de empleo, de generación de impuestos, pequeñas y medianas, y luego están las microempresas. Bueno, el análisis que solemos hacer en el sector del desarrollo es un poco extremo. Pensamos en las pequeñas microempresas, microcréditos, pequeños agricultores de los países del sur y esas grandes transnacionales. Y olvidamos que en el medio existe este gran queso del sándwich que quizás a nivel de contribución económica, de impuestos, de generación de empleo, es el más importante. Y este ha sido, una vez más, no completamente, pero en gran medida, un agujero negro muy omitido en los análisis que se han hecho desde la perspectiva del desarrollo. Y es algo que también creo que hay que subsanar tan rápido como podamos. Entonces, a continuación voy a hablar un poquito de las lecciones históricas, las relaciones que yo creo que entre el sector público y privado podrían acercarse para hacer esta contribución positiva, muy positiva, que a nivel de potencial tiene un gran potencial. Todo lo que voy a decir ahora, para mí, está completamente condicionado a todo este matiz de los distintos roles y de las distintas empresas, de los tipos de empresas del que estemos hablando. Y para mí es muy importante tener esto muy en cuenta, porque si no, incurrimos normalmente en una sobresimplificación que no es nada beneficiosa para pensar de forma constructiva cómo distintas visiones, distintos actores podemos cooperar y podemos diseñar políticas que sean exitosas. A nivel de la segunda pregunta que se nos ha hecho a los ponentes, es un poco la relación entre empresa, desarrollo, pero también con el sector público y el rol de los poderes públicos y de los gobiernos del Estado. Hay dos grandes roles que los poderes públicos pueden tener en la relación de la empresa con el desarrollo, el productor, y el otro es el de financiador. Se nos ha preguntado si vemos desde nuestra perspectiva una disyuntiva entre ambos. Yo creo que absolutamente no. No hay ninguna disyuntiva. Estos roles ambos son fundamentales y son muy necesarios, ambos. El regulador, evidentemente, por cuestiones muy obvias, ¿no? Creo que la autorregulación no suele funcionar, aunque frecuentemente los individuos, las personas y las empresas no tienen por qué precisamente actuar en contra de la ley. Por ejemplo, en el caso de la criminalidad, los individuos no van asesinando y rompiendo la ley diariamente, pero sí que es necesaria una regulación para cuando estos casos sucedan, aunque sean minoritarios. Este es un caso extremo, pero pongamos el tema de pagar impuestos. Evidentemente hay muchos ciudadanos que pagan impuestos y que ni se les ocurre romper la ley, pero necesitamos una regulación porque, aunque sean pocos, hay algunos que nos pagan y esto evidentemente no contribuye al buen funcionamiento de la sociedad y de la economía. Entonces, para mí, la visión esta de que la autorregulación puede funcionar en el marco de la empresa, creo que es bastante ilusoria.
Entonces, el rol regulador del sector público es para mí fundamental. Y es fundamental también para asegurar que hay lo que en inglés se llama un level playing field. Que unas empresas que no observan la letra y el espíritu de la ley no se aprovechan de las otras empresas que sí que observan la letra y el espíritu de la ley. Entonces es bueno para todos, creo, el marco normativo. Segundo aspecto, como financiador, fundamental también. Y aquí creo que es donde hay que observar los procesos históricos. Si vemos los casos exitosos de desarrollo económico y social a lo largo de la historia, en todos ellos, en prácticamente todos ellos, ha habido un rol muy fuerte del Estado como financiador de las empresas. Pongamos por caso, desarrollo de Inglaterra, Estados Unidos. El Estado, de forma sistemática, no solo reguló muy claramente las empresas, sino que dio muchos subsidios, apoyó económicamente como financiador. Subsidios, puso en marcha agencias de crédito para proporcionar crédito barato a las empresas, políticas industriales, básicamente todo esto amalgamado en lo que se conoce como políticas industriales. Pero luego también políticas comerciales muy proteccionistas para proteger las empresas locales, para no tirarlas a la competitividad global cuando aún no estaban preparadas para competir. O política monetaria, que ayudaba muchísimo a dar crédito, como sabéis, es la línea, como se sabe muy bien, hoy en día en España, es la línea de sangre fundamental para hacer una infraestructura, ¿no? Esto lo hemos visto desde casos como Estados de desarrollo muy exitosos, como Estados Unidos, como Inglaterra, Corea del Sur, Finlandia subvencionó a Nokia durante 17 años hasta que Nokia pudo competir en los mercados internacionales sin subsidios. Corea del Sur subsidió a Samsung durante más de una década. O sea, el rol financiador es fundamental. El problema es que esta serie de políticas que a lo largo de la historia, desde las revoluciones industriales de los países europeos y Estados Unidos, a las experiencias mucho más recientes de las economías asiáticas, que casi todos ellos tienen en común una política industrial fuerte, una política comercial muy proteccionista al principio con las empresas y que solo se liberaliza en cuanto las empresas nacionales tienen la capacidad de competir internacionalmente. Muy estricta en la regulación de la inversión extranjera. No es que no se observe la inversión extranjera, claro que sí, pero muy estricta en la regulación de esta inversión extranjera. Todas estas, o una política monetaria que da mucho crédito barato, subsidiado por parte de las agencias o los bancos estatales a las empresas. Toda esta amalgama de políticas que los estados han hecho para ayudar a sus propias empresas para que pueda dar lugar el proceso de desarrollo a un desarrollo económico y social sostenible, más equitable, son políticas que a partir de los años 80, 90, han sido proscritas de los marcos internacionales a través de muchas formas que evidentemente seguro que vosotros conocéis y que ahora tampoco tengo el tiempo para ver acá, pero seguro que vosotros conocéis. Entonces, muchos de los gobiernos nacionales, algunos como los asiáticos, simplemente se han saltado las normas internacionales, en el caso de China o en el caso de Corea del Sur. Otros no lo han hecho, como los gobiernos africanos. Y desde los 90 han tenido un desempeño económico bastante pobre. ¿Qué es lo que ha pasado? De forma más o menos consciente del conjunto, este rol de una política industrial fuerte que antaño hicieron en los procesos de desarrollo económico exitoso los gobiernos nacionales, se ha medio suplantado, o se pretende medio suplantar a través de las agencias de desarrollo de los países del norte. Pero esta suplantación, esta sustitución, es una sustitución pobre. ¿Por qué? Pues por el principio que todos los que trabajamos desde años en el desarrollo sabemos muy bien. Es el principio de ownership o de apropiación nacional. Sabemos que cuando las políticas para el desarrollo, en general, no pueden ser económicas o políticas industriales o para crear empresas, en general las políticas del desarrollo, cuando no están realmente apropiadas
por un sistema, unos gobiernos y un sistema democrático nacional, suelen tener unos resultados pobres. Y esto es un consenso desde París, Busan, absolutamente apreciado por todo el mundo. Entonces, en política industrial y en política empresarial, sucede exactamente lo mismo. Cuando este tipo de políticas industriales se intentan hacer de las agencias de desarrollo y no de los países del sur, los resultados suelen ser pobres. ¿Y por qué suelen ser pobres? Porque en realidad las agencias de desarrollo de los países donantes suelen priorizar el apoyo financiero o los roles reguladores que benefician a sus propias empresas. En realidad lo que acaban haciendo, no siempre, no quiero generalizar, pero frecuentemente acaban haciendo política industrial para sus propios países. Es decir, si la agencia británica, o si la agencia española, o si el Banco Mundial, que la mayoría de los accionistas son países donantes del norte, hace una política industrial, un apoyo a la empresa, cuando tú vas a mirar todos los contratos licitados, el apoyo que se da a las empresas normal, porque se hace una política industrial para ayudar a las empresas del norte, no a la de los países del sur. Prácticamente no hay empresas de los países del sur que cuenten con préstamos, equity, inversiones, subsidios, etcétera, de los donantes. Y esto evidentemente es un problema. Es un problema porque es una oportunidad perdida muy importante para desarrollar el tejido económico y las empresas locales de los países en desarrollo. Las alternativas para poder hacer este tipo de ayuda mucho más exitosa, para que tenga unos resultados, a nivel de desarrollo social y económico más sostenible, pues claramente sería, pueden ser varios, y la verdad es que creo que cualquiera de los que voy a decir es más a nivel de ideas que pongo sobre la mesa que nada que se haya estudiado y considerado con detalle, pero bueno, con la voluntad de intentar poner alternativas sobre la mesa, lo voy a hacer. Una de las posibilidades sería que el crédito, o los subsidios, las ayudas, se canalizaran, por ejemplo, a través de agencias de fomento o agencias de crédito nacionales de los países en desarrollo, en vez de canalizarse directamente de una agencia del norte a empresas. De esta forma se utilizarían los sistemas de país, se podrían estas políticas alinear mucho más con las políticas industriales de los países del sur. Sería una posibilidad. ¿Por qué no se ha hecho normalmente? Normalmente la retórica del Banco Mundial, de las agencias oficiales, ha sido que esto no se ha hecho porque todas estas agencias de crédito, de fomento de los países de África eran profundamente corruptas, etc. A veces esto era cierto, a veces eran prejuicios. Otra posibilidad, si no se quieren usar o si se han desmantelado, como fue el caso en los años 2000, bajo presión del Banco Mundial como Monetario Internacional, si se han desmantelado en muchos países africanos, por ejemplo, agencias de crédito, agencias de fomento, que existen en España, que existen en cualquier país europeo, y se han desmantelado, pues el caso se desmantelaron y estas agencias no están disponibles para poder canalizar este crédito, esta ayuda a las empresas. Otra posibilidad sería tener reglas bastante estrictas, la agencia española, la agencia británica, reglas bastante estrictas de canalizar parte de esta ayuda, esta financiación, gran parte de esta ayuda a empresas del sur, que son las que más lo necesitan, y no a empresas del norte. De esta forma también se contribuiría a una política industrial de los países del sur y no apoyar a las empresas del norte. Esta sería otra posibilidad. Y lo más importante es que se pusieran, cuando se continuara apoyando a empresas transnacionales, a empresas españolas que invierten en el sur, que pienso que a veces puede ser necesario, evidentemente, no puede ser absolutamente extremista o dogmático, esto puede ser necesario. Aunque no en el modelo actual prima completamente a estas empresas y este es un problema. Pero digamos que es un modelo que no primara a estas empresas, pero continuara apoyando en los casos que fuera necesario, pues habría que poner en funcionamiento unas normas que actualmente no existen. No existen porque nosotros, en la organización y en la Organización de Derechos Avanzados, hemos tenido muchas discusiones con agencias oficiales y realmente todas nos contestan que prácticamente no existen. Marcos claros
para que cuando se da esta financiación a una empresa transnacional española, esta empresa rinda cuentas de que hay unos resultados óptimos en términos de crecimiento sostenible, estable, etc. No solo crecimiento por crecimiento, porque evidentemente se están usando fondos públicos y fondos públicos que son para el desarrollo. Entonces, estos fondos tienen que dar lugar a resultados positivos para el desarrollo. Tendrían que también las agentes poner en pie mecanismos muy claros que digan y que midan por qué se está canalizando esta financiación hacia el sector privado. ¿Cuál es la adicionalidad? ¿Cuáles son los recursos adicionales, recursos financieros, no financieros, que se movilizan? Porque si esta inversión hubiese tenido lugar sin ningún tipo de ayuda pública, pues entonces quizás no hace falta canalizar ayuda pública. Tiene que haber una adicionalidad. Tiene que estar claro que esta inversión no hubiese sucedido sin la ayuda pública. Y, en tercer lugar, también tiene que estar claro que todas estas inversiones o colaboraciones públicos y privados respetan los principios de carácter de la ayuda. Y estos tres pilares serían fundamentales y la verdad es que ninguno de los tres está en pie. Y aún muy recientemente, cuando yo estaba hablando de la ciencia inglesa, que es una de las más avanzadas en temas de desarrollo, no me han confesado claramente que estas garantías y de otras veces necesarias, pero no están en pie. Para terminar, termino muy brevemente con una tercera función que también se nos ha pedido que reflexionemos, que no es tanto el rol regulador o el rol financiador del Estado hasta ahora, sino más bien el rol de movilización de finanzas privadas para el desarrollo. Y básicamente digo muy brevemente porque creo que la reflexión en estos casos que yo haría es muy similar a la de la financiación directa. La financiación directa sería simplemente invertir, subsidiar, dar créditos a empresas para que inviertan en los recursos. En este segundo caso, el rol público, del sector público, de agencias de desarrollo o del Estado, como catalizador de fondos privados, es más bien la utilización de fondos públicos, de la ayuda, de fondos para el desarrollo, para dar incentivos para movilizar capital privado, no tanto inversiones específicas privadas, sino capital privado. En este caso, yo creo que deben aplicar exactamente los mismos principios de la ayuda, mecanismos muy claros que miran cómo estos fondos públicos están movilizando capital privado que realmente da lugar a unos beneficios positivos a nivel de crecimiento equitativo, de crecimiento sostenible y de reducción de la pobreza, porque son fondos públicos que están pensados para este objetivo, y que hay una adicionalidad, es decir, que este capital no se hubiese movilizado si no fuera con esta ayuda pública. Insisto mucho sobre este punto porque yo he visto muchos proyectos, por ejemplo, de apoyo de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial a la extracción petrolera en Ghana, que uno se pregunta si realmente esta adicionalidad financiera era el caso de este proyecto. Si este proyecto no se hubiese dado igualmente sin ningún apoyo público. Y esto es muy fundamental porque lo que queremos es aumentar el pastel. Y por eso tiene que haber esta adicionalidad financiera. El último punto que veo importante en este rol de movilización de capital privado para el desarrollo, para simplemente incrementar el capital disponible, las finanzas disponibles para el desarrollo, hay un último punto que creo que también es distinto de la función financiadora de las empresas, la función financiadora del Estado para las empresas, y que es el coste. Hay muchos mitos alrededor de que cuando se moviliza capital privado, aquí no hay ningún coste para el sector público. Y este es un mito que se debe de construir. Es muy importante, porque la forma en que se mide esta ausencia de coste o este bajo coste es la siguiente. Básicamente, como no hay capital público, esto no está en las hojas de balance de una agencia oficial para el desarrollo, de una agencia de crédito, sea del sector público,
no están las obras de marca y por lo tanto se cuenta como un coste cero. Y esto ha sucedido muchas veces. Entonces, el capital privado no tiene ningún coste. Eso no es cierto. Y no hay investigación suficiente, y debería haberla, y una de mis recomendaciones sería que se midiera el coste para el capital público y privado que se invierte en proyectos para el desarrollo, porque seguramente para muchos proyectos la inversión pública es más apropiada y el coste es más bajo. La ausencia de coste para una autoridad pública cuando transfiere la financiación a un ente privado es puramente contable. Y hay que ver si realmente el capital privado está desempeñando esta función de una forma más eficiente y también para cumplir con los resultados de la erradicación de la pobreza que este tipo de proyectos deben dar como resultado. Y dejaré aquí las reflexiones para hoy. Sí que he puesto bastante sobre la mesa y seguramente he hablado un poquito más de lo que debería y seguramente he dejado muchas cosas en el tintero, pero espero que en el momento de el turno de preguntas y de debate podamos tomar algo. Gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias, Nuria, por tu exposición que, como otras veces, es clara, contundente, ubica, da conceptos, clarifica, etcétera, etcétera, ¿no? Cristina, que es la ponente que va junto contigo, no ha llegado todavía, posiblemente llegue en los próximos minutos. Entonces vamos a dar paso a un espacio, a un momento de preguntas de cara a lo que ha sido tu exposición. Si mientras estamos en ese proceso llega Cristina, le damos la palabra a Cristina, y si no, el plan B es café. Pero escuchamos a Cristina, ¿vale? Entonces, bueno, pues abrimos el micrófono para quienes queráis plantear preguntas o reflexiones a Cristina, perdón, a Nuria. Ella no nos escucha desde lejos porque el micrófono es el que está unido al ordenador. ¿Ese micro se escucha? No lo sabemos. En cualquier caso, decís la pregunta, si Nuria no la ha escuchado se la repito yo aquí mismo y ya está, ¿vale? Pues adelante. Sí, ahí atrás, sí. ¿Voy directamente o intentamos con el micro? A ver, intenta con el micro. Nuria, no sé si me oyes. No. Vale. Bueno, coméntalo y yo se lo De acuerdo. yo transmito tienen que ser breves y concisas, ¿eh? Claro, buenos días a todos y muchas gracias a Nuria por la clarísima e instructiva exposición que acaba de hacer. Quería, por favor, si rápidamente puede explicar el último concepto que ha dicho, lo del coste cero. Me he perdido y no he llegado a entender qué es lo que estaba diciendo. ¿Cuál sería el no coste cero? ¿Qué implicaría un no coste cero? Bien, Nuria, te agradecen la exposición y preguntan para clarificar el último concepto del que hablaba sobre el concepto coste cero, ¿no? ¿Qué significa el no coste cero, tal como lo estabas planteando, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta más? Si hacemos 2 o 3 preguntas. ¿Sí? Yo quería preguntar si, a pesar de todas las críticas que han sido... Hola, buenos días. Quería preguntar si, Nuria, nos has puesto, digamos, toda una serie desde mi punto de vista, una serie de críticas, o sea, cosas que todavía no se están produciendo, o que tenemos que tener en cuenta, etcétera. Pero ella tiene algún ejemplo de algún caso que verdaderamente ha sido un caso exitoso, por ejemplo, en este tipo de alianzas. Perdona, ¿cómo es tu nombre? Perdón, mi nombre es Encarnación. ¿De alguna institución? Sí, vengo de Rescate. Encarnación, de Rescate. Te pregunta Nuria si conoces algún caso exitoso de alianza público-privada que te parezca reseñable.
digo, porque nos has planteado una serie de cuestiones, problemas, encrucijadas, pero algún caso exitoso. Vale, ¿y alguna última pregunta de alguien más? Bueno, si no, mientras tanto te escuchamos, Nuria, y luego abrimos otra vez turno de palabras. El tema de coste cero. Básicamente, si un proyecto, como construir un hospital en Burkina Faso, en vez de estar financiado por ayuda pública o por un crédito público, está financiado por una empresa privada, el Estado, el sector público, la Junta Nacional de Desarrollo, pone un cero coste en sus cuentas, en sus balances. Pero en realidad, las preguntas que nos deberíamos hacer es: ¿cuánto ha costado al ente privado construir este hospital? ¿Ha costado más o menos que si se hubiese financiado con capital público? Por ejemplo, hoy en día, capital público en muchos países, no en todos, pero en muchos países, puede tener un costo muy económico, porque los tipos de intereses están muy bajos. Otra consideración que no se suele contabilizar es un ente privado, evidentemente, tiene que tener beneficios para repartir entre sus accionistas, porque este es el propósito de una empresa, no es una meta, no es el sector público. Estos beneficios, cuando se construye este hospital en Burkina Faso, son un coste adicional. Los estamos contabilizando. Tercer nivel, y habría más, tercer nivel es la equidad. Este proyecto financiado con capital privado, evidentemente, ha llevado a cabo un ente privado, ha conseguido los resultados, los beneficios para el determinado grupo poblacional que queríamos que consiguiera. Y igualmente en los casos de desarrollo son poblaciones más marginadas, poblaciones que no tienen acceso a la salud, etcétera, etcétera. Y muchas veces en este tipo de proyectos es difícil conseguir este objetivo a través de empresas privadas, porque la empresa privada, por definición, tiene que tener ciertos beneficios. Y a veces es difícil conseguir que realmente invierta en una zona rural que está absolutamente no abastecida por los servicios. Todos estos tipos de coste puramente financiero, pero coste, si quieres, social, no se contabilizan muchas veces. Y entonces, es un coste cero que desde mi punto de vista es un coste cero puramente contable. A esto me refería. Y hay muy pocos estudios sobre una posibilidad de contabilidad del coste real del capital privado, teniendo en cuenta todos estos elementos que he anotado, tanto financieros y económicos como no financieros, que para mí es muy importante a la hora de decidir si un proyecto determinado se debe ejercer con capital público o con capital privado. Ha habido como un mito de que el capital privado siempre es mejor porque, bueno, pues porque es adicional, porque así se moviliza más la parte del público y porque es coste cero para el Estado. Y creo que estos dos mitos no son ciertos. No es un coste cero para el Estado, no es un coste cero para el público, digamos. A lo mejor es un coste cero para esta agencia de desarrollo, pero no para el beneficio público del general. Y esto se debe contabilizar. Respecto a partenariados públicos y privados, seguro que hay muchos exitosos. Yo tiendo a conocer, porque es mi trabajo, en las ONGs lo ha sido siempre, cuando hacemos campañas, todos los que no han funcionado. Los partenariados públicos y privados que ha habido, por ejemplo, en los 90, en los 2000, a nivel de electricidad, de infraestructura y servicios básicos como agua, sanidad, sanitation y sí, agua, electricidad. Hay muchos ejemplos muy poco exitosos. Estoy segurísima que hay otros absolutamente exitosos, porque evidentemente la colaboración pública-privada, el apoyo público a inversiones privadas, como he dicho antes, es necesario y muchas veces muy apropiado. La cuestión es más bien de el cómo.
de las reglas con las que se computan. O sea, perdona que no te pueda ahora decir uno en concreto, porque yo tengo el sesgo, o tenemos los que trabajamos en el sesgo, muchas veces muy inapropiado, de ver solo lo que no funciona. Pero estoy absolutamente segura y positiva de que hay muchos casos en los que evidentemente ha sido muy apropiado, se ha hecho bien y ha dado unos resultados positivos. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Tenemos aquí a Cristina, que es nuestra segunda ponente. Si te parece, le vamos a dar la voz para que nos pueda exponer su punto de vista y luego finalizamos a las 11:30 terminaremos, ¿no? O si quieres permanecer a la escucha y luego participar en la última parte del debate, estupendo, ¿vale? Bueno, como os habéis dado cuenta, el café va a ser a las 11:30. Voy a presentar aquí a Cristina García Orcoyen. Te damos la bienvenida y te agradecemos mucho tu presencia y lo que nos vayas a exponer. Hemos hecho pues, una introducción de toda la jornada, hemos escuchado a Nuria, hemos escuchado algunas preguntas y ahora te vamos a escuchar a ti. Cristina es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, con un MBA en Administración y Gestión de Empresas. Tiene una larga experiencia profesional en el terreno medioambiental, tanto en el ámbito público como empresarial, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido secretaria general de ADENA WWF durante 13 años, según cuenta en su blog, una de sus experiencias más grandes, ¿no? En términos laborales y vitales, ¿no? Vicepresidenta del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Unión Europea, promotora del Comité Español del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas en España, eurodiputada en el Parlamento Europeo. En 1996 asume la dirección de la Fundación Entorno, que es la sección española del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, con el objeto de concienciar a las empresas en su camino hacia el desarrollo sostenible. Así que, como veis, es una persona con una gran experiencia en lo público, lo empresarial, en las cuestiones de desarrollo y específicamente el ámbito del desarrollo sostenible. Cristina, tienes la palabra y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, disculparme ante todos vosotros, pero sobre todo, tal vez, ante Nuria también, que no he podido escucharla en su intervención y que me hubiera encantado, pero ha habido por mi parte además un malentendido en cuanto a la hora y venía tranquilamente leyendo encima que llegaba media hora antes y así Javier me mandaba correos y yo le decía, pero no, si ya estoy, y claro, Javier decía, bueno, sí, ya estás, pero media hora tarde, hombre. Lo siento mucho, de verdad, yo no sé cómo miré el programa, ¿no? Y bueno, en primer lugar, pues agradeceros a la coordinadora de ONGs para el Desarrollo el que organicéis estas jornadas, el que me hayáis invitado y el que pueda compartir con vosotros un rato que seguro que a mí personalmente me va a ser muy útil y espero que a vosotros de alguna manera también, ¿no? Toda esa experiencia que comentabas, yo creo que para lo que realmente sirve es para dejarla atrás muchas veces, ¿no? Es para tenerla ahí, dejarla y que ello te haga ver que el mundo es un lugar muy cambiante, muy dinámico y que lo que has aprendido o lo que creías que era válido hace 10 años, pues hoy ya no lo es tanto, ¿no? Y esto lo podemos aplicar a todo el tema de ayuda al desarrollo de una manera bastante clara, ¿no? Yo no sé si Nuria, y esto es lo que me hubiera gustado de escucharla, os ha comentado los objetivos del milenio y tal. No. Vale, bien, pues entonces ¿de dónde partimos, o de dónde me gustaría a mí partir? Es de los famosos objetivos del milenio que se establecen en el año 2000 y que son estos 10: acabar con la pobreza extrema, alcanzar el desarrollo dentro de los límites del planeta, garantizar la educación de niños y jóvenes, alcanzar la igualdad de género, la inclusión social, derechos humanos. Bueno, los conocéis, o sea que yo creo que no hace falta que os los vuelva a enumerar, ¿no? Lo que ha pasado es que en estos 10 años
o 14 casi, el mundo ha cambiado mucho desde que se establecieron estos objetivos del milenio. La globalización se ha traducido en una enorme transferencia de poder y de recursos económicos sin precedentes al sector privado. Yo me voy a centrar en la importancia que tiene el sector privado en la cooperación al desarrollo, ¿no? Y no sé si en algún punto confrontaré lo que ha dicho Nuria o lo complementaré, vosotros después me lo diréis, ¿no? Pero de las 100 economías más grandes del mundo, 37 son transnacionales y de las 200 empresas más grandes también facturan un 25% del PIB mundial. Es decir, con estos datos, por ejemplo, teniendo en cuenta que la fundación o la actividad de ayuda al desarrollo de una organización, porque yo ya no una fundación, pero bueno, de Bill y Melinda Gates, tienen un programa propio de financiación del desarrollo donde puedes ver unas cifras astronómicas, ¿no?, de ayuda al desarrollo, pues bueno, yo creo que vale analizar cuáles son los parámetros de ese sector privado y cómo se puede utilizar para intensificar esa ayuda al desarrollo y sobre todo hacerla en la forma adecuada, ¿no? Estos objetivos del milenio, que en el 2015 tenemos, valga la redundancia, que establecer nuevos objetivos para esos objetivos, ¿no?, han sido estudiados o se ha creado un panel de alto nivel por parte de la Secretaría General de Naciones Unidas, de Ban Ki-moon, visto el éxito que tuvo en Río +20, aquel foro que se hizo sobre empresas para el desarrollo sostenible, pues ha creado este panel donde está la organización que represento, el World Business Council, y también está el Global Compact y otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, este panel acaba de publicar un informe en el cual... ¿esto se ha ido para atrás? Siguiente, espérate, porque yo esto no... A ver, siguiente, aquí. Bien, y ahora me tengo que ir aquí. En el cual se han identificado, esto me horroriza, ¿no?, porque te descoloca un montón realmente, pero bueno, en el cual se han identificado por este panel 9 tendencias en el mundo actual. La persistencia de la pobreza, es decir, a pesar de todo lo que hemos estado haciendo, 1/3 de la población vive con menos de $2 al día. El ensanchamiento del gap de competencias, es decir, mientras en algunos lugares, y cuando estoy hablando desgraciadamente de desarrollo, también me refiero a veces a países industrializados como el nuestro. Es decir, esto, por ejemplo, que voy a comentar ahora de ensanchamiento en el gap de competencias, se está produciendo en nuestro país. O sea, mientras aumenta el paro, por otro lado hay puestos sin cubrir porque la gente no tiene las competencias necesarias. Entre ellas, por ejemplo, el dominio del inglés. Una tontería, ¿no? Pero ya lo hablaremos luego cuando hablemos de las barreras a la internacionalización de las empresas españolas. La lengua es una de las mayores, ¿no? Bien, como decía, el aumento del desempleo global. En este momento hay alrededor de 200 millones de personas en desempleo y 1.500 millones con un empleo vulnerable. Para 2030 deberíamos estar en posición de haber creado 300 millones de nuevos empleos. La población, por otro lado, también se envejece junto con los sistemas de protección social, y ello hace que en 2050 el 20% de la población tenga más de 65 años, lo cual causa una presión importante en los sistemas de sanidad y en la cohesión intergeneracional, ¿no? Por otro lado, vemos que los ingresos cada vez también son más polarizados, ¿no? Gente que gana, sectores que ganan mucho dinero, que tienen sueldos muy importantes, y gente que sigue siendo muy precario su empleo y sus ingresos, ¿no? Esto lo estamos viendo también en la actualidad, lo vemos todos los días en la televisión. Da lugar no solo al surgimiento de gobiernos, digámoslo, de corte más populista, sino también a movilizaciones contra las empresas, porque esos gobiernos populistas se basan en mira a dónde nos han llevado las grandes empresas en este país, ¿no? Hay una disminución de la confianza en los líderes políticos, en los líderes empresariales también. Hay en definitiva una crisis de liderazgo importante, tanto en el sector económico como en el sector político de los países, ¿no?
hay un aumento de la volatilidad en los precios de las commodities y hay, por ello, shocks económicos, pues como los que hemos experimentado recientemente, que nos han llevado a esta crisis. A este aumento de la volatilidad no es ajeno también los acontecimientos climáticos, por ejemplo, que hacen que de repente pues, recursos naturales antes abundantes pues, sean más escasos, y eso hace también que determinados países que necesitan cada vez más recursos porque su población aumenta y porque aumenta su clase media, que consumen más recursos, pues acaparen esos recursos y por lo tanto hay una volatilidad importante en los precios. Y por otro lado, el cambio de poder económico ha pasado de las economías tradicionales industrializadas en gran medida a lo que llamamos ahora países emergentes. Como decía antes, hay un importante aumento de la clase media, a la que para 2030 se habrán incorporado 3.000 millones de personas más, la mayoría en estos países emergentes. Esto presenta, es una oportunidad, porque es una oportunidad de negocio, evidentemente, es una oportunidad de lo que ahora os voy a comentar con el nombre de negocios inclusivos, y es una oportunidad pues para elevar el nivel de vida, para el desarrollo de los países, etcétera, pero va a ejercer una tremenda presión sobre los recursos naturales y sobre las infraestructuras en todo el mundo, ¿no? Y ello habrá que solventarlo. ¿Qué papel tienen las empresas en todo esto? Pues yo creo que crucial, fundamental en este momento. En primer lugar, porque por interés propio, las empresas, decimos nosotros en el World Business Council, no pueden triunfar en sociedades que fracasan. Están directamente implicadas en que una sociedad vaya bien, les interesa. Y por otro lado son motores del crecimiento económico y del empleo, también fuentes de tecnología e innovación, y por ello tienen un rol crítico en su propio beneficio, en su propio interés, para aportar soluciones a los problemas de desarrollo. Nosotros hemos desarrollado, llevamos desde 2005 con un programa que está centrado en ese enfoque de desarrollar bienes y servicios, un enfoque de negocio, desarrollar bienes y servicios que ayuden a la base de la pirámide, a los más pobres, a cubrir sus necesidades de forma digna y de forma asequible, y de esta forma las empresas se posicionarán en estos nuevos mercados, ¿no? La agenda del desarrollo post-2015, centrada ahora en el trabajo de este panel de alto nivel de Naciones Unidas, identifica dentro de estas nuevas tendencias sobre todo 5 cambios que cambiarán el aspecto del mundo, ¿no? Se ve esa posibilidad de acabar con la pobreza en todas sus formas. También se contempla ese impacto humano drásticamente más alto en la Tierra, como hemos visto antes, aumento de la población, aumento de la clase media, etcétera, una aceleración en el cambio tecnológico, un aumento en la desigualdad, lo hemos visto en las 9 tendencias, y esa creciente difusión y complejidad de la gobernabilidad. No lo hemos visto en las 9 tendencias, pero es cierto que cada vez más los centros de decisión, tanto públicos como privados, se difuminan más. Hoy en día, el director general de una empresa que está trabajando en España puede estar en Pekín, el presidente en Miami, tal, y el que está aquí muchas veces no sabe muy bien con quién tiene que tratar y se tiene que acostumbrar incluso a tratar por videoconferencia con sus jefes, ¿no? En el sector público pasa lo mismo, aunque tenemos un gobierno, tenemos un cuerpo, ¿no?, de gobierno a nivel nacional y local, etcétera, pero también es cierto que hay decisiones que cada vez se toman más a nivel global, a nivel internacional, en las altas instancias pues, de Bruselas, de Nueva York, de tal, y eso también difumina o matiza o limita la capacidad de movimiento de los gobiernos locales o nacionales, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las empresas y los negocios inclusivos, que es lo que quería comentaros.
Como he dicho antes, los negocios inclusivos, que es un término que acuñó el World Business Council, son soluciones empresariales comercialmente viables, o sea, se hacen desde el núcleo del negocio, susceptibles de ser aplicadas a gran escala, que amplíen el acceso a bienes, servicios y oportunidades de trabajo, y que en este momento se cifra en unas 4.000 millones de personas los destinatarios de lo que podrían ser este tipo de negocios que viven en la base de la pirámide. Este tipo de ayuda al desarrollo, llamémoslo así, va mucho más allá de la filantropía o de la responsabilidad social corporativa. Son operaciones estratégicas que se hacen, como he dicho, desde el núcleo mismo de la empresa y que coinciden, y esto yo creo que es lo que hay que subrayar, que coinciden en sus intereses con los objetivos del desarrollo. Es decir, deben de coincidir con los objetivos del desarrollo del país destinatario de la ayuda, para que esa inversión tenga ese carácter de ayuda al desarrollo y no otra. ¿Qué barreras nos podemos encontrar para llevar a cabo estos negocios inclusivos? Hasta ahora el enfoque predominante han sido las barreras externas a la empresa para abordar este tipo de negocios. Por ejemplo, la insuficiente información que se tiene del mercado, una infraestructura inadecuada, una regulación ineficiente, unos cash flows fluctuantes, unas capacidades limitadas para abordarlo. Luego veremos alguna más, porque Javier me preguntaba, ¿no?, qué hace falta para la internacionalización de las empresas españolas en su nota. Luego volveremos sobre eso. Pero tal vez las barreras internas de la empresa son menos abordadas, menos conocidas y probablemente son más importantes que las otras y son las que vamos a ver, ¿no? Los costes de oportunidad, los costes de la inversión, la falta de alineamiento estratégico y operacional y los gaps en las capacidades. Bien, aquí lo he tenido que poner en inglés, pero supongo que la mayoría de vosotros lo entendéis, pero sí, yo lo voy a decir en español, ¿eh? Tenemos arriba los costes de oportunidad de inversión, la barrera 2, la falta de alineación entre la estratégica y operacional y el gap en las capacidades, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? Para los costes de oportunidad en la inversión serían, puede haber otras, ¿no?, pero nosotros hemos identificado estas. Adoptar un enfoque de portafolio, o sea, de una cartera variada de proyectos. Obtener el soporte de un liderazgo senior. Cuantificar el valor total creado y encontrar inversores externos. Para la falta de alineación estratégica y operacional, recomendamos empezar por tener un plan de negocio. Ya como veis, vais a ver, yo hemos intentado estructurar mucho el concepto de ayuda al desarrollo, ¿no?, desde el sector privado. Como digo, empezar por un plan de negocio, salirse de la cápsula de la empresa, del invernadero, ¿no?, de la empresa y mirar hacia afuera, ajustar objetivos y asignar objetivos de cumplimiento y crear compañías separadas en los países destinatarios de la ayuda, ¿no? En cuanto a los gaps de capacidades, creemos que son soluciones utilizar socios externos, tener dentro de la compañía aquellas capacidades que son claves para el desarrollo del negocio, buscar un desarrollo profesional de las personas que van a actuar en esa inversión y establecer centros de excelencia, ¿no? Había traído algunos ejemplos de empresas que están actuando, pero luego los quité porque decidí no mencionar empresas, pero las hay. Hay bastantes empresas que están trabajando con muchísimo éxito en este terreno, pero yo creo que no era el momento ni la ocasión de mencionarlas.
Hay dos aspectos que yo creo que son ejes en la ayuda al desarrollo y dentro de eso, dentro de la misma, en la colaboración público-privada. ¿Por qué es absolutamente necesaria esa colaboración entre el sector público y el privado en la ayuda al desarrollo? ¿Y por qué es más eficaz esa ayuda cuando se hace de esa manera que cuando se hace aisladamente por o bien el sector público o bien el sector privado, ¿no? Y es esa competitividad y la sostenibilidad. ¿En qué nos basamos nosotros? Nos basamos en que hay que promover la participación y la competitividad de los mercados nacionales para que la ayuda al desarrollo sea realmente eficaz y efectiva. Y para ello creemos que no hay nada mejor que la creación de un marco de desarrollo, de diálogo entre los negocios, el mundo de los negocios y los gobiernos. ¿En qué contexto creemos que se tiene que desarrollar este diálogo o estas operaciones? En operaciones de calado, operaciones importantes, que puedan proveer o que puedan suponer una oportunidad para catalizar el desarrollo de las economías locales y el desarrollo social también. Crear alianzas con los proveedores locales y nacionales, porque creemos que son unos facilitadores clave, ¿no?, para hacer esta cooperación. Muchos de los grandes inversores en países en vías de desarrollo, en países receptores de ayuda, como he dicho antes, lo hacen por razones comerciales y estratégicas, pero creo que es absolutamente lícito ese posicionamiento. Es decir, yo hago negocio y hago al mismo tiempo cooperación, ¿no? Muchos de los gobiernos que reciben la ayuda ven esa participación de los proveedores nacionales como una parte clave en sus políticas interiores, en sus políticas nacionales, ¿no? Y otro aspecto del contexto, que luego nos detendremos en él porque en España ha tenido y está teniendo un impacto, es el uso creciente de la legislación local, de las legislaciones nacionales de los países receptores de ayuda en las inversiones que se realizan en estos países. ¿Cuáles son las cuestiones clave en ese contexto, ¿no? ¿De qué forma pueden participar las firmas locales y las economías locales y beneficiarse de grandes inversiones en sus países? ¿Y cuáles son los parámetros para maximizar los beneficios en términos de desarrollo de estas grandes inversiones? O sea, ¿cómo se traducen estas grandes inversiones que son en muchos casos promovidas, o sea, que tienen una base de negocio comercial y de interés de beneficio, cómo se traducen realmente en beneficios para el desarrollo en estos países? ¿Qué entendemos, por lo tanto, por competitividad en ese contexto? Entendemos la habilidad de una compañía para suministrar pedidos en unos niveles de coste, de plazos, de fiabilidad y de calidad igual o mejor que sus iguales y, por lo tanto, estar en condiciones de ganar contratos en mercados abiertos. Muy frecuentemente, como he comentado, las compañías y los gobiernos que reciben la ayuda tienen intereses muy comunes y compartidos. Y estos son los que tenemos que descubrir y sobre los que tenemos que trabajar, en aquellos intereses que son compartidos. Aquí están. Por un lado, las compañías lo que quieren cuando operan en un país receptor de ayuda al desarrollo es crear fuertes vínculos o relaciones con los gobiernos y con los agentes interesados locales, optimizar los costes y la actuación en las cadenas de proveedores, cumplir con los plazos señalados, cumplir también con las especificaciones técnicas y de salud y seguridad, de los estándares de salud, seguridad y medio ambiente, y tener más acceso a más oportunidades de negocio en el país. Por parte del gobierno, ¿qué quiere un gobierno? Pues aumentar el desarrollo económico,
sostenible y los niveles de vida de su país, maximizar las oportunidades de empleo, maximizar el uso de sus propios proveedores, desarrollar industrias estratégicas para su país y también desarrollar el conocimiento tecnológico. Estos intereses comunes llevan a ambas partes, a las compañías y a los gobiernos, a desarrollar proveedores nacionales más competitivos y de acuerdo con estándares internacionales, que cumplan con los estándares internacionales, a tener unas cadenas de proveedores locales más fiables y a tener una fuerza de trabajo mucho más cualificada. El tema de las, que también os señalaba antes, de la legislación local. Hay muchos países que están obligando a cumplir con las legislaciones locales en lugar de trabajar conjuntamente para conseguir mayor competitividad de las empresas locales. Como veremos, esto tiene algunas ventajas a corto plazo y muchas desventajas a largo plazo. 5 minutos, vale. Entre las desventajas a largo plazo sería un aumento de los costes de inversión y de los riesgos, la falta de competitividad de las industrias locales, una reducción en las inversiones directas extranjeras, aumento de los precios para los consumidores, reducción a largo plazo del empleo y una exacerbación de la corrupción. Me dice que tengo 5 minutos. Bueno, este es un gráfico que lo encuentro muy interesante porque en un solo vistazo plantea cuál es ese soporte, cuál es esa ayuda a la competitividad de las firmas locales, ¿no? En un lado, esto lo puedo dar quien lo queráis, tenemos el sector privado, el sector público, las compañías de inversión, los contratantes, los bancos, todos los actores, los gobiernos, los donantes, las agencias multilaterales, las firmas locales, ¿no? ¿Qué es lo que obtienen el sector privado? ¿Qué es lo que obtiene el sector público? El sector privado, beneficios, una licencia para operar en el país que recibe la ayuda, crecimiento, el sector público, empleo y desarrollo local, ¿no? Y luego todo esto se traduce en una serie de drivers a nivel microeconómico y a nivel macroeconómico que, que son los que en los que hay que trabajar, ¿no? Yo no sé si detenerme aquí porque no me va a dar tiempo sin terminar, pero bueno, si queréis luego volvemos sobre ello. Aquí está todo el marco, que el marco es como un plan de trabajo para esas inversiones en países en los que queremos potenciar la ayuda, pero en los que también queremos hacerlo a través de esos negocios con la base de la pirámide, ¿no? Entonces, en este marco lo que hemos hecho es desarrollar, pues de nuevo, los objetivos compartidos, los drivers para la competitividad, las acciones apropiadas para desarrollar esos drivers. La medición, es muy importante medir los resultados, aprender de las lecciones que hemos extraído de esos resultados y volverlos a aplicar otra vez, y todo eso te lleva a los diferentes tipos de diálogos en cada etapa con la administración, ¿no? con los gobiernos y con los diferentes stakeholders, o sea, con las agencias de cooperación y con la sociedad civil de allí, con stakeholders como pueden ser poblaciones indígenas, no sé, en un determinado proyecto, etc. Estos son cómo consideramos o cómo contemplamos la medición, ¿no? de esa actuación. A ver, vamos a ver, los beneficios de esa colaboración a largo plazo son empleo, mayor productividad y mayores estándares de vida, cooperación tecnológica, educación, mejora de la infraestructura y un ambiente de negocios más dinámico, más propicio, ¿no? Bueno, aquí es que no me puedo
Ya estoy, ¿verdad? En el tiempo. Bueno, pues esto lo que he hecho es desarrollar un poco más los objetivos, pero en definitiva lo que nosotros planteamos es ese maridaje entre la acción privada y la acción pública para la agenda del desarrollo post-2015. Creemos que hay que intensificar esa vía, ¿no? Me pedía también Javier que hablase de 2 pinceladas sobre la internacionalización de las empresas españolas, que está muy en consonancia con estos comentarios que yo he hecho sobre los negocios inclusivos y la necesidad de grandes inversiones. Una de las trabas mayores a esa internacionalización es el tamaño de la empresa española. El 94 y pico % de las empresas españolas son microempresas, el 5 y pico % son pymes y solamente el 0,1% son grandes empresas. Y la mayoría de esas microempresas tienen dificultades, como he dicho antes, en el idioma, en entender la forma de hacer negocios en otros sitios y eso es una de las grandes trabas. Además de otras que os recomiendo para eso que os leáis un informe que ha hecho recientemente el Instituto de la Empresa Familiar, que es exactamente sobre internacionalización de la empresa española, y otro que ha hecho el Círculo de Empresarios sobre el mismo tema, que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Y sobre la ley de mecenazgo y la ayuda al desarrollo, que también me preguntaba Javier. Bueno, pues yo creo que la ley de mecenazgo debería evidentemente de incluir algo más que lo que es la ayuda a bienes culturales. Debería haber temas sociales, temas medioambientales, temas de educación, o sea, ser una ley muchísimo más amplia y ofrecer mayores ventajas, sobre todo fiscales, a aquellas empresas o organizaciones o instituciones que trabajen en estas áreas de interés, ¿no? Seguramente pues hay muchos más temas que me dejo en el tintero, pero el tiempo no nos ha permitido entrar en ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Perdona por el corte del tiempo, pero debe ser. Vamos así, tenemos 10 minutitos para dialogar, para hacer preguntas. Nuria, ¿sigues ahí con nosotros? ¿Sigues por ahí, no? Vale, lo que pasa es que ahora no se escucha, no escucháis. Bueno, ahora te conectan para que te escuche todo el mundo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hola, buenas. Pedro Ramiro, de Banco de Equidad y del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Quería hacerle 3 preguntas. Creo que ha quedado bastante claro en su exposición los objetivos de desarrollo empresarial, digamos, o sea, cómo a través de los negocios inclusivos y este tipo de estrategias se puede obtener un beneficio para las grandes corporaciones, ¿no?, que usted representa. Pero quería preguntarle por los beneficios en el desarrollo del resto de los actores, ¿no? O sea, ¿cómo pueden beneficiarse de este desarrollo empresarial, de los negocios inclusivos y la base de la pirámide todas las personas que están en situación de pobreza a nivel mundial, ¿no?, y con el aumento de las desigualdades tan tremendo que ha habido en las 2 últimas décadas? Quería ver un poco su opinión al respecto, ¿no? No solo desde el punto de vista empresarial, quiero decir. Segundo, cuando usted habla de negocios inclusivos y bueno, siendo además, como ha sido responsable alto cargo de WWF, quería preguntarle cómo ve la cuestión del acceso de 4.000 millones de personas a la sociedad de consumo con la actual crisis ecológica y otro tipo de crisis socioeconómicas que tenemos, pero sobre todo en la crisis ecológica tan brutal que tenemos actualmente. ¿Cómo ve la viabilidad de los negocios inclusivos y de la base de la pirámide? Y si es posible que 7.000 millones de personas en el mundo tengan móvil, coche, etcétera, etcétera. Y tercero, sobre las estrategias de competitividad que usted ha planteado aquí como una de las estrategias empresariales que hay que fomentar en los próximos tiempos, estrategias de competitividad.
si cree que puede hacerse un ejercicio, como se dice a veces desde determinadas instituciones, de competitividad responsable, ¿no? Si es posible alinear la competitividad con la responsabilidad social en un entorno en el que, como usted bien ha dicho, o comes o te comen, ¿no? En un mercado global en donde hay que aumentar las estrategias empresariales para reducir los costes. Bueno, si es posible un ejercicio de competitividad responsable o si deberíamos hablar de otras estrategias que no sean precisamente la competitividad. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nuria, tú que estás escuchándonos, ¿quieres hacer algún comentario o alguna pregunta? No, adelante. Adelante. Pues sí, dime. Te escuchamos, Cristina. Sí, a ver, la primera de ellas yo creo que, no sé si lo he, como estaba en inglés y lo he dicho en español, no sé si ha quedado muy claro, pero los beneficios para los países receptores de ayuda de estas inversiones de las empresas son bastante claros, ¿no? A largo plazo suponen una mayor creación de empleo, también elevan la productividad de las empresas locales. O sea, las empresas, cuando van a hacer estas inversiones a países en vías de desarrollo, no solamente llevan el dinero, llevan algo que es tanto más importante que el dinero, que es un conocimiento, una forma de hacer las cosas. Llevan tecnología, llevan organización, llevan además tecnología y organización probada, es decir, probada con éxito en otros sitios. Entonces, todo esto se beneficia el país receptor, además de que estas inversiones, muchas de ellas van y deberían de ir más, y en ese sentido tal vez ligaríamos esta pregunta con la última, ¿no? Si esa competitividad debe ser responsable. Yo te diría que definitivamente sí, debería de ir ligada a esos sectores de los que necesita más el país de recepción de la ayuda, como por ejemplo acceso al agua, potabilización de agua, almacenamiento de agua, creación de infraestructuras, acceso a la electricidad de una forma sostenible, acceso a la sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, en estos temas, o la mayoría de las empresas que hacen grandes inversiones en los países tienen un know-how mayor y mejor que el que tiene el país que recibe la ayuda. Por lo tanto, los beneficios, si esa ayuda o si ese negocio inclusive es responsable, yo creo que los beneficios son claros. El problema está en que pues se pueden dar situaciones en que evidentemente la empresa haga esa inversión para su propio beneficio y que el país tenga poca mejora, ¿no?, en ello. Pero para eso planteamos precisamente este marco de diálogo entre los gobiernos locales y las empresas que van a invertir en el país, y es de suponer que de ese diálogo debe de salir esa inversión responsable centrada en los sectores más necesitados de desarrollo del país, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, que era capacita. La crisis ecológica. Sí, si esos 4.000 millones de personas van a poder... no con los business as usual, evidentemente no. O sea, no con la forma de producir bienes y servicios mayoritaria hasta ahora, porque es verdad que hablamos mucho de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, pero también es cierto que la materialización de este desarrollo sostenible es muy escasa, tanto por parte de las empresas como por parte de las políticas gubernamentales. O sea, no hay ese interés después en el hecho concreto, no se ve, no se traduce tanto en eso como en el discurso. En el discurso
discurso sí está ahí, pero no está en el hecho concreto. Entonces, no, tendrán que cambiar muchas formas de vida, además. O sea, es decir, muchos estilos de vida de todos nosotros para que podamos incorporar esos 4.000 millones de personas más a una sociedad de consumo responsable. ¿Cómo? La verdad es que no lo sé. La tecnología por sí sola no va a poder solucionar todo el problema, aunque gran parte del problema sí que lo puede solucionar, ¿no? Las soluciones, la digitalización de muchos aspectos que elimina la utilización de recursos, etcétera, puede ayudar, pero evidentemente lo que más puede ayudar es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud en cuanto a los estilos de vida que tenemos en los países industrializados y que hemos claramente exportado a los países en vías de desarrollo, a los países emergentes, porque si no, pues no irías a China, a Shanghái, a Pekín, a tal, o a Brasil, y verías lo que ves que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, no sé. Y la otra pregunta, de alguna manera, ha quedado contestada, ¿no? Creo yo, con lo de las estrategias de competitividad responsable. Sí, es lo que pretendemos, que de ese diálogo con los stakeholders, dando entrada a todos, en el diálogo podamos diseñar una agenda post-2015 con esos elementos de competitividad responsable. Si me preguntas... Sí. Sí, Nuria. Yo no pregunté, pensaba que había terminado Cristina. No, casi es mejor que me hayas cortado, porque iba a decir algo que iba a decir. Si me preguntas si soy optimista, pues te diría que no. Te diría que no, porque si no me estaría engañando, ¿no? Pero te diría que no, pero sin embargo también te diría que estoy aquí, que sigo trabajando con el World Business Council y que me siguen motivando estas cosas, porque en el fondo debe de haber un punto de esperanza, porque si no, pues me dedicaría a otra cosa, no sé, más productiva, ¿no? Te vemos y te escuchamos. Perfecto. Pues nada, os comentaba que os tendría que dejar en 5 minutos así, y me gustaría, si puede ser, hacer un par de reflexiones un poco sobre la discusión que se ha generado ahora alrededor de los beneficios de las empresas en los países en desarrollo. Y luego os tendré que dejar desgraciadamente. Venga, te escuchamos. La pregunta que se ha hecho ahora y la respuesta de Cristina creo que es muy relevante en el contexto de lo que contaba antes sobre la necesidad de diferenciar entre grandes transnacionales, la contribución de grandes transnacionales y todo lo que es el resto de empresas. Es cierto lo que dice Cristina, que cuando se mira el PIB mundial, las grandes transnacionales tienen una parte muy importante, contribuyen una parte muy importante del PIB mundial. Pero no es cierto cuando miramos países en desarrollo. Cuando miramos los países en desarrollo y, sobre todo, los países de bajos ingresos, la inversión extranjera es casi siempre, de media, menos del 10%. Y el 90% de la creación del capital fijo nacional de los países pobres, el 90% es inversión doméstica. Con lo cual, tenemos que andarnos con mucho cuidado cuando pensamos en empresas de desarrollo, hacer una ecuación con las grandes transnacionales. Porque el 90% de la creación de capital fijo de los países en desarrollo, y que es el 95 o el 96 en países de bajos ingresos, es capital doméstico, no extranjero. Entonces, volvería a decir lo que he dicho antes. La inversión extranjera directa de las grandes transnacionales, sí, importantes, por muchos motivos de los que ha enumerado Cristina hace unos minutos. Pero estamos siendo casi ciegos o extremadamente miopes si pensamos en un paradigma empresa-desarrollo que se focaliza solo en las empresas del norte, en las transnacionales, porque nos estamos olvidando del 90% de la creación de capital, porque son empresas del sur. Entonces creo que es muy importante que la mayoría de financiación para el desarrollo y de ayuda para el desarrollo no vaya a las grandes transnacionales,
pero apoye a este 90%, que de hecho es el que tiene más dificultad de acceder al crédito, el que tiene que desarrollarse más, como también decía Cristina, que es uno de los objetivos de las transnacionales, crear más empresa doméstica. Y eso está muy bien, pero el capital público de las agencias para el desarrollo tendría que canalizarse muchísimo más, no a lo mejor absolutamente, pero muchísimo más a las empresas del sur, no solamente a las del norte. Entonces, la teoría es que sí, que muchas de estas empresas del norte traen transferencia tecnológica, conocimiento, know-how, etc. Es cierto a veces. En la práctica, cuando se miran experiencias prácticas, a veces ha sido cierto, muchas veces no ha sido cierto. Se ha creado muy poco empleo, los beneficios que se han generado se han repatriado, creando problemas muy serios en la balanza de pagos. No ha habido prácticamente transferencia tecnológica debido a políticas de propiedad intelectual. Entonces, todos estos beneficios teóricos de los que hablaba Cristina, que son muy importantes, sin regulación estricta, que es lo que ha pasado en los últimos 30 años, no se materializan. Y uno de los problemas que hay que analizar aquí es precisamente de lo que yo hablaba muy brevemente al principio, que es el rol político de las transnacionales. Esta falta de transferencia tecnológica, esta falta de creación de empleo, esta repatriación excesiva de beneficios, ¿por qué se ha generado? Se ha generado en parte, no solamente en parte, porque las prácticas de las transnacionales no están suficientemente reguladas, porque ha habido un lobby político importante para la desregulación de estas prácticas. Y autorregulación con voluntarismo, como por voluntad de contribuir al desarrollo, es bueno, es absolutamente bueno, y lo que contaba Cristina, buenas noticias, bienvenidas, pero ello sin regulación no será suficiente porque los últimos 30 años han mostrado que no es suficiente. Y la última consideración que quería añadir es que el paradigma del desarrollo en los últimos 10-15 años efectivamente ha estado muy... Yo prácticamente no he hablado de los objetivos del milenio, casi porque es inevitable que cuando uno habla estos días sobre desarrollo tiene que hablar de los objetivos del milenio. Y son muy importantes, han sido importantísimos. Pero me gustaría también enfatizar un punto muy importante, que es que los debates y los paradigmas para el desarrollo de los últimos 7 años han estado muy monopolizados por los ODM, por los objetivos del milenio. Y es una parte muy importante del desarrollo, evidentemente, es toda la parte más referente al desarrollo humano. Lo que hablaba Cristina también de la base de la pirámide, etcétera, de pensar el ciudadano, el individuo de todos los países, pero en particular de los países en desarrollo, como receptor de unos servicios, como consumidor de unos productos, de unos servicios que puede proporcionar también el sector privado, que como he dicho al principio, todo esto está muy bien. Pero el gran agujero negro es pensar en el ciudadano, en el individuo, en el desarrollo desde un punto de vista de la producción. Y las grandes transnacionales en los últimos 30 años, en un marco muy desregularizado por una presión de una ideología política determinada, ha pensado muy poco en el ciudadano, la persona pobre, como productor. Solo como receptor, toda la teoría de la base de la pirámide está muy también enraizada en esta idea del ciudadano como consumidor, no como productor. Y el problema, evidentemente hay muchas cosas buenas en todo ello, pero lo que otra vez nos perdemos de la película, es una parte muy importante de la película, es que si no pensamos en el ciudadano o la economía en desarrollo como una máquina, como un motor de producción, acabamos esclavizando a Kenia a ser perpetuamente un productor de flores, o a España a ser un productor de naranjas cuando compras los Audis a Alemania. Y un amigo mío me decía muy recientemente, en una visita a España, en una zona rural llena de Audis y BMWs, dice: este es el problema que tenéis, que vendéis naranjas a Europa y compráis demasiados Audis. Este es el problema que tiene Kenia, y este es el problema que tienen muchos países desarrollados. Si no pensamos en la producción, seremos incapaces de conseguir que estas economías se sofistiquen hasta el punto de poder tener un sector industrial manufacturero que cree un valor añadido que les permita desarrollarse.
que les permita crear un tipo de trabajos que realmente producen valor añadido, buenos sueldos, trabajos decentes para el individuo de a pie. Y este es para mí uno de los agujeros negros importantes que tenemos que pensar cuanto antes mejor. Porque si solo pensamos en el ciudadano del país pobre como consumidor y no pensamos en los países pobres, en las economías de los países pobres, como estructuras de producción y los ciudadanos como productores, y para eso es importante pensar en la empresa local, porque las transnacionales, porque lo hemos visto en los últimos 30 años, que van a ser capaces, nos quedaremos a medias. Y este momento en el que estamos repensando el marco después de 2015 y los cambios globales después de la crisis, es el momento de pensar en este gran agujero. Muchas gracias, Nuria. Vamos a ir concluyendo. Te voy a dejar la palabra, Cristina. Gracias, Nuria, por tu intervención, por tu tiempo. Te agradecemos todas tus aportaciones y esperamos verte otro día. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar... Ya nos escuchan nosotros. Escuchamos a Cristina, terminamos y nos vamos al café, ¿vale? Sí, no, yo escuchaba lo que decía Nuria y estoy completamente de acuerdo en que hay que potenciar las economías locales y los ciudadanos como productores, pero es que no creo que la inversión de las transnacionales vaya a perjudicar esa visión, sino al contrario, va a contribuir a ella de alguna manera en ese marco de diálogo y de establecimiento de objetivos compartidos con los gobiernos locales, que lo he dejado bien claro, ¿no? Que había que hacerlo de esa manera. Yo creo que muchas de las industrias productivas de estos países en vías de desarrollo que ahora se están desarrollando nacen de el know-how, de las capacidades, de los modelos organizativos de países más desarrollados. O sea, es decir, no son muchos de ellos, por ejemplo, México es un país de Colombia, que en este momento tienen una pujanza muy importante en la producción y en la productividad de sus empresas pequeñas y medianas, que se han guiado muchísimo por modelos de gestión americanos y no por modelos de gestión, por ejemplo, españoles, que somos los que tenemos teóricamente una mayor influencia en esos países histórica. Pues no, o sea, resulta que son modelos de gestión empresarial americana los que han hecho que empresas mexicanas, colombianas, chilenas estén produciendo y trabajando mucho mejor de lo que trabajaban antes y dando mucho mayor empleo, ¿no? O sea que no es solamente la innovación, la creatividad, no se pueden generar en un país aisladamente, se generan en participación, en colaboración con los países más desarrollados y con los países que han tenido mayores recursos para desarrollar esas líneas, ¿no?, de trabajo. Entonces, bueno, que las transnacionales no han creado en todas las ocasiones el empleo que debieran, evidentemente es cierto, por eso planteamos un nuevo marco de trabajo y de colaboración con los gobiernos, ¿no?, donde haya muchísimo más diálogo, pero también es cierto que han llevado muchos aspectos tremendamente positivos del desarrollo a estos países, ¿no? Y que no contemplan solamente a los transnacionales, también medianas empresas que están accediendo a las economías de estos países, ¿no? Porque, no solamente contemplan a los ciudadanos como clientes, ¿no? Estas cadenas de proveedores que he mencionado antes es una dinamización de la empresa como un ente productivo. Y yo no sé, no sería tan radical en esa forma de juzgar el papel de la empresa en
países en vías de desarrollo, porque creo que el papel del Estado en los países en vías de desarrollo ha fracasado todavía mucho más que el papel de la empresa al día de hoy. Cristina, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Como sabéis, después del café vamos a seguir profundizando en este tema a lo largo de la jornada de hoy, así que seguiremos dándole vueltas. Muchísimas gracias y nos vemos aquí a las 12. Nada.